Entonces, ahora continuamos con la siguiente ponencia. Tenemos el placer de contar con la economista Mónica Jacome Ramírez. Ella es consultora de la Cooperación Técnica Alemana GIZ, quien dirigirá el taller sobre la elaboración de proyectos con enfoque de marco lógico. Mónica trabaja como facilitadora de procesos de organizaciones y grupos sociales en temas de planificación, fortalecimiento organizativo y diagnósticos. Ha colaborado con gobiernos autónomos descentralizados para impulsar procesos de participación ciudadana. Por favor, le damos una cálida bienvenida a la economista Mónica Jacome Ramírez. Hola, buenos días. Me dijeron que iba a haber un receso, por eso no estuve antes por acá. Buenos días con todos, con todas. ENMA ha invitado a la Cooperación Alemana GIZ, que colabora aquí en el país por algunos años, y yo colaboro con ellos como consultora en este momento en un programa que se llama Diálogo para la Paz, que surgió a propósito de las movilizaciones entre el gobierno y las organizaciones sociales, y que la apuesta del proyecto en el que en este momento estoy colaborando es la posibilidad de llegar a acuerdos y negociaciones no violentas. Ese es el marco. Tengo por ahí un camino recorrido, y cuando me decían que diga cómo me presento, en mi experiencia de trabajo colaboré mucho en el gobierno provincial de Tungurahua, en la construcción de lo que se llamó el gobierno provincial participativo. Ahí tuve la oportunidad de trabajar con grupos, con organizaciones, apoyé al prefecto de ese entonces, Fernando Naranjo Lalama, y creo que es un referente de participación ciudadana en el país, y se quedó ahí, porque creo que los procesos de participación a nivel político sobre todo implica renuncia al perfil personal y más posicionar los beneficios y la corresponsabilidad en actores de la sociedad. Y ahora Emma me dijo, oye, hay que conversar sobre proyectos. Y yo digo, qué atrevimiento yo, que vengo así del mundo más de lo social, de apoyo a las organizaciones, y por tanto he preparado por ahí unas láminas. Si ustedes tienen preguntas, espero contribuir a aclarar algunas dudas de ustedes. Digo que mi café me hacía falta, pero ahora me tomo agua. Algunas reflexiones para elaborar proyectos. Yo aquí quiero arrancar. ¿Le das nomás? Este es el relato de una historia real. Y cuando estuvimos en Tungurahua, el prefecto decía, oye, ya es momento de cambiar la visión que los políticos tenían de hacer inversión en las comunidades. Y la historia es que antes el representante de una comunidad llegaba con algo, casi siempre con gallina, con los huevitos, con lo que la tierra le daba, y le decía a la autoridad, ¿sabe qué? Ya es hora de arreglar el camino, o no tenemos agua potable, o etcétera, etcétera. Luego le dijeron que eso no era suficiente, sino que tenía que venir con el oficio, ¿verdad? Diciendo cuál es el pedido. Entonces recurrían a alguien que sabía describir. Si alguien conoce Ambato, en el parque de Ambato hay el portal y hay una persona en máquina de escribir, porque ahí al lado están los juzgados, ahí están las fiscalías. Y me acuerdo que ella ya tenía los textos de oficios de pedido. Estoy hablando de cosas de la vida real y que creo que en nuestras ciudades y pueblos posiblemente se mantienen. Pasado el tiempo y por las exigencias de las normas legales de nuestro país, y como decía usted, ¿verdad? Ahora no hay proyecto que no esté dentro de los objetivos de desarrollo, que tiene que estar catalogado, planificado, etcétera, etcétera. Ya no era ni la gallina, ni los huevos, ni el papelito, sino que le dijo que debía llegar con un proyecto. Y por tanto, la comunidad se complicaba porque decía, ¿y ahora quién me hace el proyecto? Y empezó la fiebre de proyectos en este país. Y con varias metodologías y con yo creo que los que hemos pasado incluso por colaborar con gobiernos autónomos descentralizados, sabemos que los proyectos eran unas grandes carpetas, ¿no? Al menos los de arquitectura, y si aquí hay alguien de las facultades de arquitecturas o ingenierías, mientras más alta la cantidad de papeles, mejor formulado el proyecto. Y entonces los profesionales de proyectos empezaron a ser los que apoyaban a las comunidades para enfrentar problemas o necesidades. Relato de historia, de la vida real.
Y bueno, y ahora me dijeron, y hablando con Egma, le digo, oye, pero de proyectos y el atrevimiento mío, ir a decir a docentes, a profesores, hablar de proyectos, me dijo que compartiera con ustedes 3 elementos: el árbol de problemas, el marco lógico y algo de indicadores. Yo voy a dar algunas ideas, espero les sirvan, espero contribuyan. Si hay preguntas, bienvenidas. Y este es un camino, yo digo, cuando uno dice árbol de problemas, ponen en el internet árbol de problemas y está la bola escrita con unos dibujos, pero como me dijeron que planteé, aquí va lo que preparé. ¿Cuáles son los puntos de partida para los proyectos? Yo aquí quiero más bien compartir con ustedes que cuando trabajamos con la comunidad, los proyectos parten del cambio. Y para nosotros, para mí, en cerca de 40 años que tengo trabajando con GATS, con comunidades, y tengo la suerte de conocerme, creo que hay 2 ciudades pequeñitas de este país que no he visitado, es Aruma, me parece que el otro es Quilanga. En el resto he estado. O sea, mi recorrido es una gran satisfacción y como tú decías de turismo, se ven las necesidades. Y yo siempre vivo diciendo, perdón, antes de que siga aquí, cuando me encuentro con una comunidad, un grupo, le digo, oiga, pero hay un capital terrible en el país, que es la vinculación con la comunidad. Si usted necesita algo, acérquese a las universidades. Ahí está el recurso. Las juntas parroquiales. ¿Qué son las juntas parroquiales? Presidente, que es el que más ganó en las elecciones en cuanto a votos, y 4 miembros. ¿Qué más tiene una junta parroquial? Un presupuesto que bordea $200,000 al año, incluido, ahí están los sueldos de los integrantes, y no tiene más. Pero tiene que hacer presupuesto participativo con los municipios, tiene que hacer trabajo comunitario, y por tanto, lo que requieren es vinculación con la comunidad de las universidades. Yo les comparto esto, que para mí es cuando yo trabajo con las comunidades importante. El cambio nunca viene de afuera. El cambio es el resultado de una fórmula, esa fórmula, que es, el cambio se genera cuando parte de la I, y la I es la inconformidad. Cuando nosotros vamos a una comunidad y no hay inconformidad, no hay cambio, aunque usted sea el mejor experto en la teoría, usted sabe que ese es un problema, pero si la comunidad no tiene una inconformidad, si vive con la basura al lado, si está contaminando el agua, si está talando el bosque, y para ellos no es inconformidad, no importa que usted vaya y le diga, oiga, el cambio climático, y a la capa de ozono, la radiación UV, ¿a mí qué me importa? Yo vivo de cortar árboles. Entonces, posiblemente creo que cuando hablamos de vinculación con la comunidad, sobre todo, debemos saber que las personas, y esto aplica para uno, esto aplica para uno, para una comunidad, para un país incluso, me parece, parte de la inconformidad. Si no hay inconformidad, no arranca el cambio. Pero la segunda parte del cambio es saber la visión. ¿A dónde quiero cambiar? No tengo casa. Entonces mi visión es voy a arrendar casa. ¿Sí? O me voy a hacer mi casa, que ya es más grande. O la visión es voy a ir a vivir en la casa de mis padres, así no pago renta. O sea, tengo una visión porque no sé dónde vivir. Mi inconformidad, la visión, la tercera letra, la famosa M, que es la misión, y cómo lo voy a hacer. Puede que esté inconforme, puede que diga quiero tener mi casa, pero si no sabe cómo hacerlo, no va a haber cambio. Y la última, estas 2 pequeñitas, me parece que aplica exactamente a lo que ustedes hacen, que es la articulación y compromiso. Cuando nosotros somos un grupo o una comunidad, estoy inconforme, sé a dónde quiero ir, cómo hacerlo, y creo que hay necesidad de estar claro que nos articulamos, pero no solo nos articulamos, sino que establecemos compromisos mutuos. Entonces, en concreto, para mí un punto de partida es que si no hay inconformidad, no hay proyecto, o el proyecto pasa a ser la piedra en el zapato de una comunidad, o del estudiante en este caso, ¿no? Que le oía a usted, empieza a ser el requisito del martirio, ¿sí? En mi época, cuando me gradué, no había esto de la vinculación con la comunidad, pero yo creo que también si los estudiantes no se sensibilizan de lo que significa la potencialidad que usted decía, las opciones de empleo de los recién graduados están en la vinculación con la comunidad.
porque nadie le va a contratar si no tiene experiencia, pero sí le va a contratar a aquel que le conoció, aquel que sabe cómo es la persona, aquel que sabe que no le importa llegar a ese territorio porque ahí está su trabajo. Y les apuesto que las juntas parroquiales, si consiguen buenos estudiantes con buenos proyectos de vinculación con la comunidad, los pequeñitos fondos que tienen le contratan a esa persona. Para mí es una opción importante y creo que ahora que uno trabaja con jóvenes, ¿y cuál es la preocupación de los jóvenes? Empleo, salir del campo. Y muchos de los jóvenes trabajando con población indígena, ellos tienen ahora toda una estrategia de formación universitaria, ¿no? Pero lo interesante es que ellos han firmado compromisos con sus comunidades de retornar para seguir apoyando. Creo que por ahí hay un espacio interesante de lo que les oía. Siguiente. Cuando hablamos de análisis de árbol de problemas, vean, si quieren saber de árbol de problemas, entren a, como me sabe decir mi nieto, abuelita, y es hora de googlear, ¿no? O sea, de conocer, de investigar. Pones y te sale una cantidad. En todo caso, creo que hay algo clave, que es un problema. Y cuando hacemos proyectos, creo que el elemento clave es la identificación del problema que quisiéramos o somos capaces de enfrentarlo. Y el problema no es la ausencia. Un problema no es la ausencia de una solución, sino es un estado negativo existente. Y yo creo que los alumnos necesitan poder hacer esta distinción que es incluso sutil, y ahí tienen unos ejemplos, ¿no? Se formula como un estado negativo, o sea, si yo voy a una comunidad y no hay luz, puede que para el estudiante el problema es que no hay generador de energía eléctrica. Pero el problema real es limitada provisión de suministro eléctrico de la noche. Preciso, concreto, limitada o ausencia o no hay suministro eléctrico de 5 a 8 de la mañana. Lo que ustedes quieran. Pero no es posible, no es ficticio, no es futuro. Otro ejemplo de problema, alguien puede decir, ¿y cuál es el problema de esta comunidad? Falta de programas de educación inicial. ¿Sí o no? Ese no es el problema. El problema real es el bajo rendimiento de niños y niñas en los primeros años de educación primaria. Puede que entre el análisis de problemas está el tema del programa de educación inicial. ¿Cómo se le enfrenta? ¿Cómo se lo dice? Es que hay docentes suficientes, es que el material educativo, es que el estado de capacidad nutricional de los niños, etcétera, etcétera. Y ustedes ya empiezan a oírme, por tanto, que el problema, ¿verdad?, no es uno. Y ahí entra el famoso técnica del árbol de problemas, que es un esquema simplificado para hacer una realidad. Es un esquema, el árbol de problemas. Siguiente. Entonces, el famoso árbol, y es árbol, ¿vale? Por lo siguiente, porque cuando logramos identificar el problema central, ese es el tronco. En las raíces son las causas y los efectos es arriba el follaje. Por tanto, el mérito de un planificador, de un docente, de un estudiante para identificar un proyecto de vinculación con la comunidad es que tenga esa capacidad de poder hacer estos esquemas. ¿Cuál es el problema? Y yo digo aquí, el punto es, a ver, es que yo llego a la comunidad y le digo, buenos días, señor presidente, sabe que yo vengo a la facultad de veterinaria y tengo que hacer vinculación con la comunidad. Oiga, cuénteme el problema. El estudiante me parece que sí tiene que hacer un primerito sondeo, ¿no? O sea, tiene que hacer diagnóstico es una palabra que a veces también les asustamos a los estudiantes. Por último, tiene que ir a pasearse. Sí, darse un paseíto en esa comunidad y va a Puellaro, ¿no? Y descubre que no hay perros en las calles, pero que sí hay muchos planteles avícolas. Y por ahí encuentra, estoy hablando de alguien de veterinario, y por ahí encuentra que sí hay también algunos pastos con ganado. Y se pasea y conversa con la tienda y dice, oiga, ¿y aquí cuál es la situación, pues, de los animales menores, de los mayores? Supongo, ¿no? Me imagino. Entonces ya tiene una información de ese territorio en el cual quisiera hacer algo.
Si llega de frente y hace la cita con el señor presidente de la Junta Parroquial, o tal vez aquí desde los procesos de la universidad los vinculan, o si usted va al CONAGOPARE, que posiblemente son alianzas de la universidad con los gremios de los GATS, sí. Pero yo como estudiante digo, chuta, yo soy veterinaria y me obligan a hacer la famosa vinculación y dice que tengo que partir del problema. Entonces, hay varias maneras de afrontar esto, que es con acercarse a la realidad. Y después, colectivamente, construir esto. Visualmente, y la cooperación alemana, he trabajado con ellos, usamos mucho la visualización, las famosas tarjetitas de colores o los plumones o lo que sea, pero hay que hacerlo visual. ¿Por qué? Porque cuando uno va teniendo visual, tiene la posibilidad de algo que espero que vean en este esquema. Al lado de problema, unas 3 tarjetitas más grandes y para abajo se va abriendo, y esto es, ¿no? O sea, uno puede hacer un árbol lineal, pero en la vida real no hay tal árbol lineal. Hay de muchas relaciones. Problema, causas, que es lo que le genera, y efectos, o sea, las consecuencias. Siguiente. Eso es para construir el árbol. Primero, construirlo con los beneficiarios. ¿Y cuáles son los beneficiarios? Entonces tú me puedes decir, yo soy estudiante perdón, no sé si alguien quiera que coja algún ejemplo de diferente o de turismo, ¿no? Para no quedarme con la facultad de veterinaria o de medicina, no sé, ahí soy muy atrevida posiblemente. Entonces me voy, conozco, sí, puedo darme cuenta que esa parroquia tiene calle de tierra, sí o no, hay mucho polvo, o ya me doy vueltas por acá, y hay las chancheras, ¿sí? Y al lado de la chanchera está el movimiento de un grupo de mujeres esforzadas. Les dijo que tenían que hacer y esto es de la vida real por ahí, por Salcedo. Recuerdo que voy contando mis historias. Un grupo de mujeres, dicen, vendían papas fritas en una escuelita. Las papas chips que hacían en fundita plástica. Y cuando cambia el programa de educación, de alimentación escolar, les dicen, ya va a estar vetada la venta de tus papas fritas porque tiene mucha grasa, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no industrializan? Porque ustedes son buenazas y las mujeres tenemos que ser más emprendedoras y nos organizamos. Y obviamente alguien entra y les ayuda y ya empiezan a hacer los chips más industrialmente con esto, etcétera, etcétera. Y por ahí alguien llega y les dice, y no solo hagan habas también, habitas, porque esa es una zona de producción de habas, y también hagamos café de haba, que antes había el café de haba en esta zona, y entonces el emprendimiento era papa chips hecha en ollita, y luego ya fue emprendimiento, una organización les apoyó con las máquinas, todo chévere. Un galpón, papelito. Y resulta que le dicen, tiene que sacar registro sanitario, porque ya no puede vender. Y si quería vender, porque esas son las trampas de los proyectos, ¿no? Mujeres, emprendimiento, lo que sea hacer, hagámoslo bien, y ya no son solo papas, voy a hacer habas chips y también el café de haba, pero no conversaron desde el inicio y a dónde vendo, sino que yo soy buenaza y me van a ayudar porque ahí está la organización. Bueno, la organización les ayudó a hacer su galpón, chéverísimo, porque era para el registro sanitario. Primer impedimento, no tenían todas las rampas, lo que requieren, ¿no? O sea, tú no te dan registros sanitarios y no te hacen ni de procesos, y el personal con sus mascarillas, sus mandiles, todo perfecto. ¿Saben cuál fue el problema? Que al lado de ese terreno había una chanchera a cielo abierto. Habían 3 cerdos que comían en la tierra, porque el señor del terreno de al lado vivía de eso. Entonces, el proyecto estuvo muy bien. Las mujeres se organizaron, resolvían su necesidad, que era la generación de ingresos, pero posiblemente no vimos todo el contexto. No le vimos todo el territorio. O no estuvimos ahí en esta mirada que ya no solo pasa por el tema productivo, sino por el tema de medio ambiente, por el tema de relaciones, por el tema de marketing, por el tema de... Entonces estaban discutiendo
sin llegar a los puñetes, me parece, con el vecino del predio que tenía unos chanchos criando a cielo abierto. Alguna solución deben haber tenido. En todo caso, yo sí creo que el contexto es que ustedes tienen necesidad de ir, de ver qué está ocurriendo, factores externos e internos, buscar algo de datos. Ahora todo está, ¿no? Las parroquias cuando fueron creadas, de qué vive la población de esa tierra, etcétera, etcétera. Entonces yo sí creo que es, y luego a tomar contacto con la comunidad. Nuevamente ahí, ¿y qué es comunidad? Pues, porque hablamos de comunidad. Y creo que hay que tener ahí, cuando hacemos ese recorrido en un barrio, en una parroquia, ¿qué grupos hay? ¿Cómo está organizado? Entonces, cuando estamos en sociedad, por ejemplo, si nos vamos a Colta, Guamote, Otavalos, Cotacachis, Cayambes, etcétera, efectivamente hay que preguntar, investigar si hay grupos, por ejemplo, de indígenas que están organizados. ¿O es que la junta parroquial? Hay una norma constitucional de competencias de las parroquias que dice que la junta parroquial es la instancia de organización social de su territorio. Posiblemente ahí pueden tener información sobre esa, ver qué grupos están, y ahí tomamos contacto y vamos a identificar y priorizar el problema central, a incidir. Y yo, perdónenme que les diga, yo estudiante de turismo, voy solita con mis fuerzas a resolver un problema. Sí, yo sé que hay una facultad, yo sé que hay unos docentes que les apoyan, pero hay que darnos ánimos, ¿no? Estoy hablando de un joven de 20, 22 años que hizo rápidamente su carrera, que lo que quiere es su título, que el esfuerzo ya quiere culminarlo porque para ella su carpeta, etcétera, etcétera, y vinculación y le dice tienes que ir a resolver un problema de alguien. También con respecto a la concentración de proyectos en Pichincha, es cierto, ¿y quién me va a pagar los pasajes? ¿Dónde voy a vivir? Yo creo que esos temas hay que resolverlos. Posiblemente en ese acercamiento habrá que hablar con la parroquia y decir, vea, nuestro estudiante va a venir, ¿qué posibilidad? ¿Qué vecino de aquí le puede dar, por ejemplo, albergue o posada y cómo va a comer? ¿Quién le va a cuidar? Sí, yo creo que además ahora con los niveles de inseguridad, yo no salgo a 30 minutos de mi casa. Sí, yo creo que ahora tenemos que, perdón que les diga, pero esto, si yo no estoy con la cabeza relajada, si yo no estoy con ese ánimo de colaborar, si lo que más miedo tengo es, oiga, ¿y este señor será que me roba la maleta o se me vuela mi teléfono? Entonces, yo creo que atrás de esto, perdón que les diga, pero a los estudiantes, cuando decimos el problema central es, tienen que llegar relajados a un territorio, conversar con la gente y decir, ¿y cuál es el problema? Pero claro, ubicando en su línea de carrera o ubicando estos 10 programas que tú hablas, ¿no? De salud integral, de desarrollo local, de fortalecimiento organizativo. Sí, ¿cuál es el problema? Conversar con la gente y no te van a decir un problema, te van a decir varios. Nuestras comunidades tienen varios problemas. Entonces, ahí hay que hacer un proceso de identificación de selección y nos vamos a las causas. Distinguir las causas posibles a enfrentar, que son las internas, y aquellas que son externas. Los problemas no solo tienen causas de adentro, sino también de afuera, y también las relaciones entre esas causas. ¿Sí? El agua está contaminada. ¿Y por qué? Porque más arriba hay un punto de desfogue de unas alcantarillas. ¿Y por qué? Porque en ese barrio no hay red de alcantarillado. ¿Y por qué? Porque el municipio nunca puso los tubos. ¿Y por qué? Porque las casas desfogan tradicionalmente al canal de riego. ¿Y por qué? Vamos averiguando. Entonces, un tema que significa que el agua está contaminada, vamos averiguando y por qué. Esas son las causas. ¿Y cuáles son los efectos? ¿Y qué me genera el agua contaminada? Que como no hay agua potable, desagua se toma. Y hay alta mortalidad. Paréntesis, les cuento un tema de un proyecto. Me acuerdo que yo trabajaba en un programa de inversión municipal y me llamó la atención que Yacuambi, un pueblo de Zamora,
Lo que pedía no era ni agua potable ni alcantarillado, estoy hablando de hace 30 años, sino cementerio. Yacuambi, cementerio. Algo puede estar pasando, ¿no? Entonces, el grupo de técnicos fue, efectivamente, datos de cuántas muertes históricamente y en los últimos tiempos, su vida, la iglesia, el párroco, ¿qué es lo que más le preocupa? La cantidad de muertos, grandes, medianos, chiquitos. En el hospital, los muertos. Cuando llegaron ya al hospital, ya la pregunta ya era, ¿y por qué se mueren? No. Porque el curita era la pena de las familias rotas. Las familias, la pérdida de sus familiares. En el hospital es porque eran causas de problemas de estómago. Entonces, ¿y por qué? Porque el agua está contaminada. Vamos al municipio. ¿Y por qué el agua está contaminada? Vea, señor alcalde. No sé, nosotros tenemos las fuentes de agua protegidas. Usted sabe, aquí la Amazonía, recursos hídricos inagotables. Bla, bla, bla. Bueno, ¿y por qué están contaminadas las aguas? Se hizo una inspección y se llegó al punto en donde estaban las aguas de captación, ¿sí? Que tenían unas cercas. Había un señor que metió a su ganado al zona de captación del agua potable. Y por tanto, esa era la causa de la contaminación del agua y de las muertes. El proyecto pasó de ser cementerio a ser un proyecto de mejora de tratamiento y calidad de agua. Este ejemplo les estoy dando también para decir, es muy fácil a veces no encontrar el problema, no investigar lo suficiente sobre el problema y podemos hacer proyectos equivocados. Cementerio para 1000, todo el pueblo se iba a ir a enterrar, supongo, y no resolver el problema que era contaminación del agua. Entonces, los efectos en ese ejemplo eran muertos y el problema central era falta de nichos para enterrarlos. Las causas nos llevaron a descubrir que el problema era contaminación del agua potable porque la zona de captación estaba siendo usada para pastoreo de ganado. ¿Sí? Vean cómo algo que empezó de una idea se fue para otro lado. Por tanto, yo creo que un proyecto formulado requiere un espacio de análisis del problema, sus causas y los efectos. Las causas sobre todo. La profundización de causas y efectos, hay que hacerse la pregunta ¿y por qué? Si sus estudiantes o ustedes van a una reunión y les dicen, vea, lo que aquí necesito es el proyecto del mercado. ¿Y por qué? Porque no hay dónde vender. ¿Y por qué? Porque el municipio no hace. ¿Y por qué? Porque no tienen dónde vender, pues, y empiezan a enojarse con uno no. Entonces ya como uno conoce el contexto y le dice, oiga, pero sí venden aquí. Hay una feria los sábados que tienen las vendedoras. Dígame, el mercado es la solución. Y también empezamos a ayudar. Yo creo que ahí también es una enfoque de desarrollo urbano, por ejemplo, me imagino, ¿sí? Si en una parroquia no tienes ni calles asfaltadas y quieres hacer un mercado. Me parece que por ahí también hay un análisis de ayudar a establecer esa inconformidad. La profundización de causas y efectos es una respuesta continua a esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, mi única contribución aquí con respecto al árbol de problemas que consta en la bibliografía es la pregunta ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y que con el conocimiento del contexto ustedes pueden ir complementando los escenarios que existen alrededor. Siempre sería útil dibujar el árbol. El dibujo de un árbol es muy esquemático y te ayuda a escoger. Eso es el uso de las tarjetas, ¿no? La tarjeta es chévere porque me permite decir es causa principal o es raíz o cosas de esas. Me regalaron cafecito, gracias. Siguiente. Identificando los efectos directos. El marco lógico es una herramienta que a veces también asusta. Están hechas así, unas matrices, ¿no? Yo aquí vengo con 3 cosas, por eso dije algunas reflexiones,
Y yo les estoy hablando de efectos directos porque me parece que un buen proyecto es cuando tiene precisión en el cambio que quiero apoyar a una comunidad. Establecer el cambio, y esos son los efectos directos. Si yo analizo y visualizo el problema, que es el árbol, hay que establecer qué se desea lograr, a dónde quiero llegar al final de una intervención. Estas cosas bien grandes son difíciles, tal vez es con un programa, Emma. Sí, un programa te puede enfrentar la resolución de una problemática bien grande. Posiblemente tenemos que escoger qué queremos hacer al final de un proyecto, cuál es la visión de futuro, hacemos una proyección en el tiempo. Una proyección en el tiempo. ¿Qué cambios quiero lograr? Quiero que esa fuente de agua contaminada vuelva a estar protegida. Ese es el cambio. Y el efecto, tengo agua menos contaminada y por tanto el impacto al final es que se reducen las muertes, ¿no? Hay que apreciar, valorar conexiones entre los efectos, los cambios, pero no necesariamente de forma lineal. Y algo que me parece que es súper importante e interesante también es poder reflexionar sobre diversos grupos de beneficiarios. Las necesidades específicas de mujeres, de hombres, de ancianos, de jóvenes, de niños, de niñas. ¿Eso a qué conduce? A que cuando uno va, por ejemplo, a una reunión del gobierno parroquial, y me estoy poniendo en ese nivel chiquito, ¿no? Porque me parece que es una instancia administrativa más accesible, te reciben con mucha vehemencia, no sé cómo estén ahora, tal vez han tenido algunas experiencias ya, no sé cómo estén, pero son abiertos a proporcionarte información, a colaborar, a querer que les ayudes. Y también, y diría más, una organización, o sea, un grupo, una iglesia evangélica de alguna comunidad, y tú puedes llegar respetando sus creencias, respetando sus valores, tú puedes conversar con ellos. Y cuando yo hablo de esto, de reconocer las diferencias desde la perspectiva de hombre, mujer, jóvenes, niños, niñas, es interesante. Y ahí va otro cuento. Para un trabajo en una comunidad, ese contexto, salieron a hacer unas encuestas alguienes y regresan y dicen, está detectado que el principal problema de este barrio es el agua, de esta comunidad es el agua. El 68% de respuestas que hicimos era que la prioridad es el agua. Alcalde, no se preocupe, vamos a hacer la reunión de participación, de planificación, y usted prepare a su equipo de técnicos porque el problema es el agua. Entonces llega la reunión, los técnicos listos para decir, y se hace la ronda, pues no la dinámica. ¿Y cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema? El problema era la vía. Salió que la prioridad de la comunidad, pero en este taller participativo era la vía. ¿Qué pasó? Cuando se fue a investigar en las casas, quienes dieron la información eran las mujeres. Y las mujeres decían que el principal problema era el agua, porque tenían que acarrear el agua todos los días desde del estero, desde el pozo, de lo que tú quieras, pero en el taller participaron hombres. Y cuando los hombres les dices cuál es el problema, era las vías, porque su trabajo era acarrear la producción de las naranjas o de los plátanos al mercado, y la vía era imposible, y hasta sus propias mulas o lo que sea no les servía. Esa es la visión de género, señores. Esa es la diferencia de la visión. Yo pregunto a las mujeres y me dan su perspectiva. Yo pregunto a los hombres y me dan su mirada. Hay espacios en donde hay que trabajar, vamos acá con mujeres y acá con hombres. Culturalmente, las mujeres no hablan cuando están sus hombres. Entonces tenemos que pensar en una estrategia para poder abordar el enfoque de género. Lo propio con los jóvenes.
O sea, los jóvenes hay que ponerlos a trabajar y que ellos nos digan qué piensan. Y lo que piensan los jóvenes es: yo me quiero ir de aquí, al menos de los del sector rural. Solo quieren irse. Y no se van. ¿Y por qué no se van? Porque no tengo plata. Pero en la primera, y nuevamente aquí hago paréntesis. ¿Y qué está pasando ahora con los jóvenes? Que no tienen ni para cargar el celular, ¿no? Llega por ahí alguno del barrio y le dice: oye, pana, vente, ve, acá 50 seguro. Y por ahí empezaron a vincularse con las redes, que luego no las sueltan. Esa es una problemática de la juventud. Creo que a nivel urbano también, pero a nivel rural. Y es muy triste, ¿ah? Pero sí ha habido procesos y proyectos en donde a los jóvenes se les ha dicho: a ver, ¿y usted qué está? ¿Qué quiere? Aquí, oiga, pero es que yo, ¿cómo voy a estar? Mi papá dice que yo tengo que irme a estudiar afuera y yo quiero seguirme quedando en el campo cuidando a las vacas. También hay unos errores desde los lados de los adultos del campo que dicen: mijo, usted tiene que estudiar para irse a tener mejor vida, y abandonan el campo. Hay unos fenómenos, yo atrás de todas estas, disculpen que les comente, que yo creo que ese es el contexto que uno tiene que tratar de oler cuando va a una comunidad. Yo no sé hasta cuándo va a quedar. Estuve en una comunidad tuve la suerte, la oportunidad que me dio la vida de meterme en la Amazonía, ¿no? Sobre el Amazonas, de Iquitos hacia la cordillera, y trabajé con un grupo, una comunidad amazónica, con su propio idioma, con su propia lengua. Y recuerdo que cuando yo averiguaba y le preguntaba a la persona con la que iba a trabajar, le decía: ¿y hay luz? Mal hecha la pregunta, ¿no? Me dijo: sí. ¿Hay internet? Me dijo que sí. Cuando yo llegué, claro que había luz, pero había generador eléctrico, pues, pero no había gasolina. Sí, entonces no había luz. Había, cuando ella tal vez me contestó, y había internet. Me dijo que sí, pero me acuerdo que en la noche le buscaba así al internet en la esquina de una cancha de fútbol comunitaria, porque tenían unas antenas, paneles solares, y creo que uno de ellos tenía. Solo para decirles: investigar los problemas requieren contexto y requieren sentarse a conversar. Creo que estoy yéndome de tiempo. Vamos. Ahí encontré un proyecto de mariposas. Esa comunidad, encerrada en el Amazonas, en donde te tocaba 2 horas salir en barco navegable a Iquitos, o en barco navegable llegar hasta Manaos. Esa comunidad recibió a unos pasantes, a unos jóvenes aventureros, pero que iban en búsqueda e investigación de especies. Y encontraron que en esa comunidad podía ser un proyecto que les dé recursos. Crianza de mariposas, de ciertas especies. Hicieron todo el contacto con una universidad que trabajaba en temas de estos de mariposas, con los institutos estos que cuidan nuestro patrimonio natural, ¿no? O sea, de biodiversidad. Y encontraron que por ahí en las Europas, vaya usted a saber en dónde, las mariposas eran usadas en ciertos eventos mega magníficos, en donde, por ejemplo, en las bodas del zar con la señora, supongo, eventos así de millones de verdes, soltaban las mariposas. ¿Ah? Y ellos no estaban vendiendo patrimonio, ¿cómo se llama la palabra? Genético, sí, sino que producían mariposas por pedido, y por la venta de 50 mariposas podían vivir 6 meses. Ese fue el proyecto. Y tenían también todo un área de investigación, y aprendieron a cómo recoger los huevos de la mariposa, cómo los criaban, cómo los daban de comer, etcétera, etcétera.
Proyectos hay proyectos y hay otros que son, no va a contar de los malos, sino de los bonitos. Entonces yo sí creo que hay necesidad de eso. Cuando usted tiene el árbol de problemas, hay una palabra que también a veces no explicamos bien a los jóvenes, la famosa estrategia. ¿Dónde quiere intervenir? ¿En qué cambios quiere intervenir? ¿Cuál es el campo de intervención del proyecto? Escoja, escoja. No vaya a hacer todo. Céntrese en algo en donde usted tenga las capacidades, donde hay mayor necesidad de intervenir o donde tengo más capacidad de cambio. Por el personal, por los conocimientos, por los recursos operacionales, los financieros, y creo que aquí lo que usted decía, por un tiempo. Yo como vinculación con la comunidad tengo que en 6 meses lograr el cambio, para que además luego la unidad no me tache porque ese proyecto no me reconoce el SACES, la universidad, la vinculación. Entonces yo tengo que asegurarme proyectos en donde en el plazo genere el efecto, genere el cambio. Tienes que marcar los efectos, selecciona el ámbito del cambio. Esa es tu estrategia. Yo hago mi estrategia en función de lo que sé, en función de qué recursos tengo. Cuando yo hablo con la junta parroquial me va a decir, pero verá, aquí tenemos que impulsar un proyecto de crianzas de gallinas criollas. O sea, yo sí sé cómo se crían las gallinas criollas, señor presidente, pero yo no tengo plata para los pies de cría, para la alimentación, para el balanceado, para los corrales. No, yo doy todo eso. Usted venga a enseñarnos cómo es. Ya. El cambio es grande porque es impulsar un proyecto de crianzas de gallinas criollas, pero ¿qué es lo que yo voy a contribuir? Mis conocimientos, la junta parroquial con los recursos para no sé qué, y los de la comunidad con los insumos. Siguiente, ya me meto al proyecto. Tienes que identificar la estrategia y eso te conduce a decir qué tipos de cambios quieres hacer. Entonces, los efectos se definen como objetivo. Puede que haya más de uno. Los beneficiarios asociados a los efectos. Identificar actores claves para el logro de los efectos. Hay unas palabras que me parece que en los procesos de evaluación hay necesidad de que ustedes como universidad los miren, que son los efectos no intencionados. Casi siempre llegamos con buenas intenciones y a veces hacemos más de lo que planteamos. Y eso creo que es bueno, que hagamos una reflexión de efectos no intencionados, que es afuera de la intervención del proyecto, pero que se generan a propósito de. Y hay buenos, y hay otros que son complicados. El efecto más a largo plazo fuera del campo de intervención es el impacto. En el marco lógico tienes, ¿no? El objetivo superior, el grande, es que es el que contribuye al impacto y el del proyecto específico. Siguiente. Entonces ahora sí ya me voy a algo que les va a llevar al marco lógico, pero que para mí me ha sido más didáctico, más fácil, la gente me entiende más rápido, que le llamo cadena de efectos de impacto. Siguiente. Creo que ahí puse mal. Creo que es bueno estar claros los insumos con los que contamos. ¿Con qué cuento? Ya tengo los árboles de problemas, ya tengo ese árbol. Espérame un segundo. Los insumos. ¿Cuáles son los recursos que tengo? ¿Qué recursos tengo? Personal, expertos, instalaciones, tengo donaciones, tengo financiamiento, tengo el laboratorio de ciencias que me va a hacer las pruebas. ¿Qué tengo? Y luego, ¿qué actividades voy a hacer? Acciones realizadas con los insumos, que son los recursos del proyecto y que dependen del enfoque y estrategia. Yo ya he definido una estrategia. Siguiente, productos o resultados, que son las prestaciones y ofertas del proyecto logradas con las actividades. Por tanto, un producto es conocimiento, un producto es investigación, un producto es sistema. El uso de los productos es efecto. El uso que hace a partir de una prestación y ofertas del proyecto. Espérame un ratito ahí. Yo quiero que se detengan un ratito aquí. La universidad, ¿qué me ofrece conocimientos? En el tema turístico.
Yo te ofrezco conocimientos porque yo sé, ¿no? Entonces yo te puedo apoyar a ti que desde la perspectiva de las necesidades de los extranjeros, el conocimiento es que quieren ver selva pura, selva virgen, animalitos en los diferentes estados. Yo te doy ese conocimiento, te transmito, te comparto el conocimiento. El uso del conocimiento por parte del beneficiario ya es el objetivo. Si tú solo le das conocimiento, pero no le apoyas a que él lo use, no generas cambio. ¿Sí? Entonces, es el uso que se hace. Yo doy una charla y me gasto así, pero la pepa de agricultura orgánica. Porque yo estoy convencida que hay unos niveles de contaminación con cadmio que están generando afectaciones al sistema nervioso. Así investigaciones, diagnósticos precisos, ¿verdad? Entonces resulta que el punto es bajo uso de insumos agrotóxicos en la producción y el tema es agricultura orgánica. Y yo voy y enseño a hacer agricultura orgánica y enseño cómo es la agricultura orgánica. ¿De qué me sirve? Eso no es cambio. El cambio es cuando la gente sabe hacerlo y entiende por qué hay que hacerlo. Y me voy a otro proyecto, mejoras los ingresos a propósito de la venta de productos orgánicos. Ese ya es otro proyecto, tal vez, ¿no? O la comercialización de productos orgánicos, que hay que reconocer que es más cara que la producción convencional, que no todos te quieren comprar, pero que cuando tú sabes los beneficios, el que produce lo orgánico sabe por cuenta propia, vende. El tomate orgánico es un sabor diferente del otro, etcétera, etcétera. Los conocimientos no son objetivos. El uso del conocimiento es un propósito. Y por tanto, generas efectos directos, que son los primeros cambios reales en las personas o en el contexto a partir de uso de los productos y los servicios de un proyecto. Entonces mira que en esa perspectiva de cadena de efectos de impacto, yo estoy haciendo una mirada de lo que tengo a lo que quiero alcanzar, porque partí ya de una reflexión de problemas y una estrategia de intervención. Y por tanto, el impacto. Son los efectos a largo plazo estructuradores alcanzados después del cierre de un proyecto o de varios proyectos o después de varias intervenciones. Casi siempre somos bien atrevidos y decimos que el impacto es así de grande. En la práctica, nuestros procesos de cambio, como somos externos, son bien puntuales. Contribuimos a mejorar las condiciones de vida. Contribuimos a mejorar la salud de los niños. Contribuimos. El cambio puede ser, ha mejorado la dieta de los niños en tantas calorías. Eso es lo que yo contribuyo. ¿Sí? Siguiente. Entonces tú tienes que el marco de los cambios se ubican en el uso de los productos y en los efectos directos. Siguiente. Los resultados son el impacto en los efectos directos y el uso de productos, ¿no? Esto es para que tengamos claro que a veces nosotros hacemos objetivos a partir de actividades. Errores también que a veces cometemos cuando diseñamos proyectos, que la actividad es, por ejemplo, charlas de capacitación sobre salud sexual y reproductiva para jóvenes. La actividad, charlas de capacitación sobre salud sexual y reproductiva para jóvenes. Es una actividad. ¿Cuál es el objetivo? Disminuye el embarazo adolescente, solo por una charla. Entonces uno dice, tengo que meterle otra prestación, tengo que hacerlo con enfoque de género, salud sexual y reproductiva para mujeres con una perspectiva, para hombres con otra perspectiva, tengo que colocar dispensadores posiblemente de preservativos, o tengo que tener la tableta del auxilio del día después. No hay que detenerse cuando queremos que el cambio sea disminuir el embarazo adolescente, pero no por una charla de salud sexual y reproductiva logramos el cambio. Y yo creo que ahí está el tema. Cuando nosotros averiguamos las causas, problema, embarazo adolescente, de niños de menores, de niñas menores, porque el embarazo además es de niñas, ¿no? No se embarazan los varones, porque parte del encanto de nuestras estadísticas es que no establecemos la edad de los embarazadores, pues.
Entonces, cuando es con enfoque de género, deberíamos decir, ¿y dónde están esos jovencitos que embarazaron a la niña de 14 años? ¿O dónde están los problemas de violencia de género que generaron embarazos? ¿Sí o no? Entonces, cuando yo pregunto a las niñas, ¿y por qué? ¿Por qué te embarazaste? Empieza a salir una cantidad de cosas que no es solo salud sexual y reproductiva, es un tema de violencias, es un tema de carencias afectivas, es un tema de ausencias de métodos anticonceptivos, los tabús. Y cuando yo hablo con los jóvenes, toca. ¿Y por qué se embaraza tu pareja? Porque no sabía, porque ella no se cuidó, porque ella me pidió que tengamos relaciones sin cuidado. ¿Me entiendes? Cuando averiguas las causas, tú tienes posibilidad de armar proyectos. Cuando no averiguas las causas, te quedas en actividades. Siguiente. Por tanto, el marco lógico y la cadena de efectos que están relacionadas, tú tienes estos elementos de un marco lógico. El objetivo general o desarrollo, que es el de impacto. ¿Cuál es la contribución de un proyecto hacia un beneficio más amplio de desarrollo? Casi siempre calidad de vida, mejorar las condiciones, bajar el embarazo adolescente, mejorar los ingresos de las mujeres a través del emprendimiento o en el turismo, ¿no? Generar más recursos y conservación de los recursos naturales a través de procesos turísticos sostenibles. Yo digo, ¿cuántos emprendimientos de turismo están botados por proyectos mal hechos? ¿Ustedes conocen Chimborazo? La semana pasada estuve por Cacha. ¿Se ubican Cacha? ¿Dónde queda Cacha? No. Tú le tienes al Chimborazo y Cacha es una comunidad en una lomita de frente. Una iniciativa chévere de turismo, porque en esta zona de Cacha está donde murió Fernando de Aquilema, indígena de 25 años, que fue muerto en un proceso de levantamiento por estar contra los diezmas que ejercían en ese entonces los dueños de la patria. Y por tanto ahí, que era su territorio, levantan un museo de sitio para contar la historia de Fernando de Aquilema y la población de ese entonces frente a los diezmos. Pero arman un sitio por el atractivo turístico porque al frente lo tienes al altar. Cuando está despejado, el regalo más hermoso de un paisaje. Y lo tienes a un lado al Cotopaxi, al Chimborazo, perdón. Es lindo, un recurso de unos guambras que vos dices, tanta energía, ¿no? Pero me parece que al que diseñó el proyecto les dijo que la paja era un buen material de cubierta, pero no les dijo el mantenimiento que debía tener la paja. Y por tanto, como tienen muy poca visita turística porque no están atados en red, no tienes conexiones turísticas, el emprendimiento cuando lo inauguraron debe haber sido fabuloso, porque el diseño de las casitas de alojamiento para turistas, con ese diseño de nuestras casas antiguas, ¿no? De las casas antiguas con paja de páramo, pero como no tienes mantenimiento del páramo, de la paja de páramo, todo ya estaba volada, etcétera. Proyecto, bien intencionado, pero no pensado en esas otras cosas. Si yo me voy por marco lógico y cadena de efectos, tú tienes insumos que te generan actividades, con las actividades yo hago resultados, que es lo que es producido y ofrecido a los beneficiarios del proyecto y que contribuye para el alcance del efecto directo, que es el objetivo, y por tanto el uso de los productos y los efectos directos para los beneficiarios. Aquí hay estas palabritas, uso de producto, pero igual, así como les digo, cuando ustedes vayan a hacer un diagnóstico y digan, ¿y por qué? ¿Y por qué? Cuando hagamos un proyecto, diga, ¿y cómo lo va a usar? Usted me dice que requiere capacitación. ¿Y para qué lo va a usar? ¿En qué lo va a usar? Que ellos te digan. Ojo, este proyecto no es de una persona de afuera, este es un proyecto de la comunidad, tiene que ser hecho con ellos, ¿ah? Diseñado con ellos. Siguiente. Ahí está. ¿No? Entonces, lo de abajo es lo que controlamos para alcanzar un objetivo y para alcanzar un impacto. Siguiente. Esos son los resultados.
¿Qué más tengo? Siguiente, efectos, cambios intencionados. Hay cambios intencionados, casi siempre lo que planificamos. Dale, dale. Insumos, lo que ponemos a su disposición. Actividades, lo que hacemos con esto. Producto, para que las personas adquieran conocimiento, habilidades, destrezas. El uso del producto aplican lo que han aprendido y adquirido. El efecto, para que la gente tenga un beneficio inmediato. Ese es el objetivo del proyecto. Y el impacto es un cambio a largo plazo. Si esto lo hacen con la gente, yo creo que es más ejecutable y en el tiempo, ¿no? Yo digo, hay un insumo, es lo que ponemos a disposición y en el caso de vinculación con la comunidad creo que hay que ser bien transparentes. Ponemos conocimientos de un estudiante de la facultad tal por 6 meses. Tal vez ponemos algún apoyo de un docente, tal vez ponemos el apoyo de alguien que le complementa en el tema. ¿Usted qué pone? Si no, no hay cambio. O bajen el alcance del objetivo. Siguiente. Hasta ahí preguntas, porque a mí iba los indicadores, que era otra cosa que me decía Emma. Los famosos indicadores, no. Ahí no le escribí, espérame un ratito. Yo tengo una fórmula para escribir indicadores. Es le amo. Le amo. Mis indicadores le amo. Es limitado en tiempo y cantidad. Es específico, porque se refiere al objetivo. Es alcanzable, es medible y es observable. Un buen indicador es el que me pasa el le amo. Si les sirve, úsenlo. Cuando construyan un indicador, verifiquen. Porque a veces ponemos indicadores tan enredados, vaya pues y mida. Vaya a sacar la línea base pues de ese indicador. Porque además yo creo que en los proyectos de vinculación le piden línea base, ¿no? Entonces, si usted pone un indicador complicado, solo se va a gastar 6 meses en hacer línea base. Ya, siguiente. Dice que el indicador es la herramienta para medir cumplimiento y avance de un proyecto. Debe ser claro, consistente, realista, lo más concreto. Los indicadores son esenciales para el seguimiento y monitoreo. El monitoreo le ofrece información si el proyecto camina hacia donde quiere o no. Y permite medir el avance hacia el cambio y por tanto necesitamos conocer el punto de partida. ¿Sí? Línea base y cómo es la situación antes de la implementación del proyecto. Entonces, si usted se gasta en un buen análisis de problemas, complementado con datos, con una visita del contexto, usted ahí tiene la línea base. No le pida a un estudiante que se haga una investigación de línea base. Vaya a las estadísticas. Claro que el último censo me pone a pensar, pero es lo que tienes. Ya. O por último, cuando hacemos el proyecto y queremos que el tema de turismo comunitario, ok, ¿de qué territorio? Territorio Agua. ¿Qué es el territorio Agua? ¿Dónde está el territorio Agua? No, es que es el que colinda con el territorio de los éperas y los chachis. ¿Y dónde queda eso? En Esmeraldas. El territorio Agua. Y dígame, ¿tiene documentos de la jurisdicción Agua? ¿Es territorio comunitario? O sea que se pasa por la legislación de derechos constitucionales, que significa que es una tierra comunal, comunitaria, que tiene derechos diferentes a los derechos de la tierra particular. Entonces usted quiere que le hagamos un plan de vida para el territorio Agua. ¿Cuántas comunidades? 20. ¿Cuántas personas? 100. ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? Ahí está la línea base. Entonces yo quiero hacer un plan de vida para 20 familias con aproximadamente 100 integrantes, en donde el 60% son mujeres jefas de hogar, o mujeres mayores, o mujeres dependientes, lo que tú quieras. ¿Y cuál es el cambio? O sea, yo creo que cuando hablamos de la línea base,
Un programa, supongo, me imagino, un programa de los que ya está pensando en la universidad, tiene una línea base mucho más potente, pues, ¿no? Porque es la suma de partes y piezas. Entonces, yo voy a hablar, o sea, la descontaminación del río Machángara. Ah, es un proyecto de ingenierías de ambientales. Ya con esta historia voy a cerrar. Cuando armábamos este programa de inversión municipal, uno de los ejes de inversión eran los temas, me voy a volver era del desechos sólidos. Y antes no era común la disposición final controlada. Eran disposiciones quebradas. Ahí está la quebrada, bote la basura. Y hasta ahora sigue siendo así. Entonces era claro que uno de los componentes más importantes de los proyectos de desechos sólidos, aparte de optimizar rutas, frecuencias, horarios, volúmenes, ojalá con separaciones, con clasificaciones, era el tema de la disposición final, en donde había que saber qué tipo de suelo es para en función de eso poner las diferentes condiciones técnicas para que los lixiviados no te contaminen cursos de agua, por tanto había que saber si no había cursos de aguas, corrientes subterráneas, bla, 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 bla. En la excavación de esa zona, una de las potenciales zonas de disposición final, meten las, qué sé yo, brocas, taladros, ¿qué serán? Y encuentran restos arqueológicos. Parado el proyecto. Se acabó el proyecto. Hasta encontrar dónde tener un nuevo sitio de disposición final. Pero era una obligación hacer un estudio de suelos que nos permita conocer las características técnicas, porque caso contrario podíamos estar generando un problema y nos encontramos con una caja de Pandora que eran restos arqueológicos en la provincia del Oro, recuerdo eso de alguna cultura, ¿qué será? Pues por ahí, serán los jambelís, los machaliles, qué sé yo. Ok, señores, esto es lo que tuve compartido, los indicadores esenciales para medir los cambios. Necesitas línea base. Y en 6 meses, por tanto, los proyectos tienen que ser súper concretos, no ambiciosos. Y por tanto, ¿qué requieres? Hacer un análisis de problemas e establecer las causas. Y de ese análisis de causas, decir, si yo me concentro en esta causa, ¿qué efecto voy a generar? Porque si yo le pongo en positivo el árbol de problemas, si yo le hago el positivo es, resuelvo el problema, resuelvo las causas, y ya esos efectos de los problemas se me hacen objetivos superiores y las causas en positivo se hacen objetivos específicos. Algo más, yo creo que ahí terminaba, ¿no? Señor. Estoy. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Yo preparé eso, disculparán, me dijeron árbol de problemas, marco lógico e indicadores. No sé si alguien tiene una pregunta. Y lo único que les digo es, yo soy de las, ¿cómo se puede decir? De las que hace propaganda la vinculación con la comunidad. No hay parroquia donde no me haya ido que no le diga, oiga, pues señor presidente, no tiene para pagar técnicos, vaya a la universidad y pida vinculación con la comunidad. Exija. No pida, exija. Porque es una ley. Y si usted hace un buen proyecto, no le cuesta. Excepto que tiene que estar de acuerdo en los costos que puede pagar, pero que es del proyecto. Muy poco les han atendido a las comunidades en las universidades. Muy poco. Sí. Y además, con las estadísticas que tú estás mostrando, yo ya me voy a abstener de hacerles propaganda. Porque si solo se quedan en Quito, y yo trabajo más en ámbitos rurales, ¿qué tal que yo le diga vaya a la universidad? Me van a decir, oiga, usted no estuvo bien en su línea base, porque me mandó a averiguar donde nunca me respondieron. Yo creo que hay unos retos grandes. Disculpen si se me fue la mano en algún tema. Espero haber contribuido con alguna idea. No se olviden del por qué, para hacer problemas. Conversen con la gente, hagan análisis diferenciado de enfoque de género y generacional. Y cuando hablamos de lo intercultural, tomen precauciones.
cuando estamos trabajando con población indígena, yo creo que hay que tener mucha prudencia a meternos con nuestros temas, por tanto es bueno hablar con dirigentes. Y para cerrar el tema, yo creo que a ustedes también les toca enfrentar algo que siento que está pasando en el país, que es una desestructuración de las organizaciones. Perdón que lo diga, hablamos de comunidad, hablamos de colectivos, pero por los temas de seguridad, ahora la gente ya no quiere trabajar con el vecino. Las comunidades ya no era lo que era antes. Los barrios ya no son lo que era antes, porque ahí también nos identificamos nosotros. Antes uno salía caminando a la tienda, ahora ya no sales ni a bala. Entonces en el campo también pasa ese fenómeno y por eso me atrevo a decir que el proceso de abordaje a una comunidad requiere tiempo. Si no le dan tiempo al abordaje, yo creo que surgen de una problemática mal planteada, de unos compromisos poco estructuradores y bueno, tienen retos y obligaciones que cumplir. Muchas gracias. A ver, preguntas. Veamos si puedo responder. Contamos con 3 preguntas que nos han hecho de manera online. La primera es, ¿esta fiebre o moda de hacer proyectos va a continuar en los próximos años? Sí, porque nuestra legislación de planificación te habla de proyectos, te habla de programas. La legislación para inversión pública solo es con proyectos. Y yo creo que más bien ahí es la posibilidad que desde la academia tengas procesos innovadores de formular proyectos. Y yo no he hablado aquí de marco lógico en el estricto sentido de la palabra. Yo he compartido con ustedes más de lo que se llama ahora la teoría del cambio. Ok, vamos con la segunda. En relación a cuando identificamos el problema, depende a quién se le pregunta. Por ejemplo, los vendedores ambulantes ocupan las veredas, los negocios formales ven a los ambulantes como competencia desleal, los peatones no pueden caminar por las veredas y tienen que usar las calles. Entonces, ¿cuál sería el problema y con quién empezamos tratando? Bueno, si es de la Facultad de Arquitectura, tal vez el diseño de veredas más amplias, pensando en el comercio informal. Si es de la legislación municipal, es qué hace para que las normas que existen. A ver, hay que preguntar a todos. Hay que preguntarle al dueño del local que está en contra de los informales, hay que preguntarle al informal y hay que preguntarle al del mercado fijo. Y hay que establecer las relaciones. El del comercio formal que tiene su local no dice, yo pago impuestos, pago arriendo, pago todo y este me viene a quitar el negocio. Tú te vas al mercado de los puestos fijos y dices, es que ya no viene la gente. ¿Y por qué no viene la gente? Porque no hay parqueaderos, porque no hay seguridad. ¿Y entonces cómo vende? Es que yo mando a los míos a las calles. Y vas donde el vendedor de la calle le dices, oye, ¿por qué ustedes aquí? No tengo dónde vender. Y el mercado de acá, es que allá no va la gente. ¿Y usted quién le da a él este? Empiezas a establecer los círculos de comercio. Y entonces, en concreto, no puedes averiguar aún. No hagas un proyecto solo averiguando a los dueños de los locales. No construyas un proyecto solo averiguando a los informales. No te bases solo en la normativa y legislación municipal para control de comercio y de espacio público, sino que creo que ahí es cómo logras la convivencia pacífica. O sea, y ya me voy al otro extremo. Si ese señor que vende algo en la calle es lo único que puede hacer para generar ingresos, aunque lo mates, va a seguirlo haciendo. Entonces ahí el tema pasa posiblemente por ir a un abordaje con la autoridad municipal para que logre dar soluciones de comercialización en condiciones dignas para gente que requiere. Y tú te vas al mercado y encuentras que es una mafia lo de los puestos. Entonces, ¿quién tiene que resolver el tema? ¿Es el vendedor o es el municipio? Entonces resulta que el actor clave es el municipio, pero resulta que tú con esos vendedores de la calle puedes armar un proyecto para ubicar una plataforma en donde le vas y le pides al municipio autorización para que te deje funcionar de 10 a 12 del día con apoyo de la Policía Metropolitana. O sea, tú no le estás diciendo al municipio que vas con un proyecto para nosotros. Dígame.
Y la última, ¿cuál es la opinión de la cooperación internacional con respecto al Ecuador? ¿Es un país viable? ¿Tiene futuro? Bueno, yo no soy de la cooperación. Yo soy ecuatorianita, trabajo para la cooperación, pero lo que he oído, y porque yo he trabajado con la cooperación, yo creo que somos un país que tiene necesidades, que tiene problemas, que tiene carencias, pero también somos un país difícil para trabajar. Por la alta rotación de personas en los cargos, ¿sí o no? Yo soy consultora y me encargan una cosa y voy. Señor presidente, buenos días, breve. Regreso a la semana, ya no ha estado el presidente. Sí, voy y le digo, ¿sabes qué? En este proceso de diálogo para la paz, ¿no? A ver, mira, yo ecuatoriana, hasta hablo bien a ratos morocha, creo. Y hay que trabajar con jóvenes para lo que significa trabajar con mediadores de paz. Chévere. Voy a la siguiente semana, no hay un joven que quiera el tema, porque no les explicaron bien o llegaron con una perspectiva diferente. Entonces, no, mi criterio de este momento no es como cooperación alemana. Es como consultora de programas que lo que quieren es apoyarnos. Y no conozco qué opinan del país, pero yo digo ya como ecuatoriana, a ratos siento que estamos un poco complicados a nivel organizativo. Se nos ha deteriorado las capacidades organizativas. Creo que ha habido un abuso de la participación ciudadana. Un abuso. No hay presupuesto participativo que no se haga en nombre de la participación, pero no hay presupuesto que haya sido realmente participativo. Y lo digo esto porque a veces me toca ir a espacios en donde me dicen, oye, ven a manejar una asamblea de presupuesto participativo. Y claro, tienes auditorio lleno. Vos dices, esto es participación. Te cuestionas, ¿no? Cuando empezábamos los procesos, había el entusiasmo de lo que significaba ser ciudadano y ser parte de las iniciativas. Ahora me parece que llenamos auditorios, pero por otros intereses. Eso. Ok. Muchas gracias. Diga. En la cooperación existen varios programas. Ya tienes que entrar a la página web de la cooperación y ahí vas a conocer. La cooperación alemana tiene un proyecto, está organizado por clusters. Eso significa que varios programas se juntan por líneas de trabajo. Hay un programa que tiene más que ver con todos los temas de derechos, el otro tiene que ver más con temas ambientales. ¿Sí? El clúster de ciudades, entonces están con todos los temas de cambio climático y con todas las nuevas ondas de lo que significa el control ambiental de los territorios. Y tienes el otro clúster que tiene que ver con derechos humanos, mujeres, juventud, niños, cultura de paz. Se accede directamente a través del residente de la cooperación, pero ahí tienes los programas. Y me parece que sí apoyan iniciativas en el marco de sus proyectos. La cooperación trabaja con contrapartes, ¿no? Y en el marco de esas contrapartes, pero no es cooperación financiera, es cooperación técnica. Pero la cooperación técnica te puede canalizar fondos financieros. En Alemania la cooperación financiera viene de la KfW, que es el banco alemán, ¿sí? Pero la cooperación técnica te puede apoyar puntuales iniciativas para el desarrollo de procesos, ¿sí? Ok. Muchísimas gracias a la economista Mónica por su presentación. Para cerrar el evento del día de hoy, queremos agradecer a los participantes por su asistencia y colaboración, así como a los asistentes que están en el Facebook Live. Esperamos que esta jornada haya sido enriquecedora y sigamos trabajando juntos en la planificación de proyectos que benefician a nuestra comunidad. Antes de culminar este evento, solicitamos a los participantes que se encuentran en la sala, tanto presencial como virtual, que por favor registren su asistencia y les invito a realizar una evaluación de satisfacción del evento. En este momento nuestros compañeros les están entregando esta hojita de manera presencial para que podamos evaluar las 3 ponencias del día de hoy y adicional la pregunta de cómo evaluaríamos el segundo presencial en su totalidad, ¿sí? Por favor, si usted tiene un esfero o un lápiz, lo puede
indicar si fue satisfactorio, muy satisfactorio, o caso contrario puede rasgar una de las opciones, ¿sí? Al momento de la salida, por favor, si puede entregar a nuestros compañeros que le estarán recibiendo con mucho agrado. Les damos las gracias y también les invitamos a que puedan acercarse en la parte externa. No nos hemos olvidado del pequeño receso que tenemos, así que por favor les invitamos a que pasen a la zona de la cafetería para que puedan servirse una agüita aromática. Y a las personas que están en el Facebook, por favor, para que puedan registrar su evaluación de satisfacción y su asistencia. Muchas gracias.